hermanos en Cristo, continuación del video número 6, de El drama litúrgico de Pablo A. Marini, estudio comparativo entre el misal romano revisado por San Pío V y el Novus Ordo Missae de Pablo VI. El mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más grande que la celebración de una Santa Misa. San Alfonso María de Ligorio. Pero hay que hacer una aclaración importante. No debe confundirse este silencio litúrgico, que es un silencio contemplativo, ontológico, podríamos decir, con el silencio intimista subjetivo, típico de ciertas aplicaciones de la devotio moderna. Se trata de contemplar en silencio lo que ocurre delante de uno para darse cuenta de que está ocurriendo precisamente eso. Como bien se ha dicho, no voy a la iglesia porque ahí se predica o porque se rece, voy porque ahí sucede algo. No se trata, por tanto, de apelar a momentos de silencio únicamente para encontrarnos a nosotros mismos, o reflexionar la palabra escuchada, lo cual, obviamente, puede estar muy bien para los momentos de oración personal. Este tipo de silencio, introspectivo, no solo no deja espacio para la captación del misterio que objetivamente está ocurriendo en el altar, sino que a menudo solo sirve para seguir hablando con nosotros mismos. En la IGMR, cuando se habla explícitamente del silencio, parece siempre referirse al silencio de tono intimista. Después de la invitación a orar, cada uno se recoge en sí mismo, pero terminada la lectura o la homilía, todos meditan brevemente lo que escucharon, y después de la comunión, alaban a Dios en su corazón y oran. IGMR, número 45. Guardan un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en la presencia de Dios y puedan formular en su espíritu sus deseos. Número 54. La liturgia de la palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación, por eso hay que evitar cualquier forma de apresuramiento que impida el recogimiento. Además conviene que haya breves momentos de silencio, gracias a los cuales se saboree la palabra de Dios en los corazones. Número 56. En los hechos, la mayoría de las misas del rito nuevo están llenas de ruido, y no hay silencio contemplativo. Porque el hombre moderno, con su pedagogía racionalista, quiere entenderlo todo, quiere que se le explique todo. Y por eso el rito, en voz alta, para que todos escuchen todo. Y el parloteo incesante, agravado por la intervención permanente de los guías de misa, los cuales, comprobación personal, a veces llegan a intervenir con su palabra en mayor medida que el mismo sacerdote. La mentalidad moderna exige esto por una sencilla razón: su hostilidad hacia lo cualitativo, ese odio principista que reina en el mundo moderno contra las legítimas desigualdades y diferencias. Tolera de mala manera que el sacerdote sea alguien distinto, y que rece secretamente algunas oraciones y que, como hace por ejemplo en el rito tradicional, parte del canon y las palabras de la consagración las pronuncie en un susurro casi inaudible. Y por eso vemos cómo, en muchas parroquias, las personas, la mayoría de absoluta buena fe seguramente, desorientadas por la invitación permanente a una mal entendida participación activa, actuosa participaciones, quieren hacer los mismos gestos que hace el sacerdote en el altar o rezar al unísono y en voz alta partes que solo deben ser rezadas por el celebrante, incluidas las palabras de la consagración. Paréntesis que cierra punto. Pero, contra lo que muchos creen, no ha sido primero el pueblo sencillo quien se ha prestado a esto. Muchos sacerdotes aparecen entre los primeros en promover esta insana participación igualitarista. Por ejemplo, he visto cómo los aplausos han sido introducidos, como tantas otras novedades, de manera forzada. Han sido primero los sacerdotes creativos, los que comienzan a aplaudir o invitan a hacerlo, y también es notoria la resistencia inicial que hay de parte de la gente a estas novedades. Pensemos también en cómo permiten los abusos diarios que se producen con los llamados ministros extraordinarios de la comunión, hombres y mujeres laicos, que, como su nombre claramente lo indica, solo deben intervenir de manera esporádica cuando, por ejemplo, la celebración litúrgica puede llegar a demorarse notablemente por falta de sacerdotes en el momento de la comunión de los fieles. Pues bien, todos sabemos que, en realidad, tendrían que ser llamados ministros ordinarios porque intervienen siempre, haya 2 o 200 personas para comulgar. Y cada vez aparecen con mayores atribuciones, que siempre fueron exclusivas del sacerdote, especialmente en lo referido al manejo de las sagradas formas y de los vasos sagrados. La mentalidad tradicional o antigua, en cambio, se distingue por una búsqueda constante de lo cualitativo y una conformidad total con la diversidad del universo.
Es cierto que, en un estado normal, el espíritu humano no tolera las diferencias que implican una desarmonía, un exceso, un abuso o una torpeza y tiende a reaccionar contra ellas. Es, en cambio, capaz de sujetarse inconmoviblemente a las diferencias ordenadas y armónicas que responden a un principio que se advierte superior y trascendente. La presentación moderna de disdibujar del mundo lo cualitativo en aras de lo cuantitativo oculta, en el fondo, el deseo de borrar la imagen de Dios en el mundo. De ella provienen las constantes inclinaciones de lo moderno hacia la fealdad o, mejor dicho, hacia un concepto de la belleza cada vez más reducido y degradado por la supremacía incondicional de lo cuantitativo, lo utilitario, lo económico, lo técnico, lo práctico. No se tenga duda de que, en definitiva, es la modernidad y la herejía modernista la que está detrás de todo este proceso de autodemolición. Paulo VI. El verdadero rostro inicuo de la modernidad solo podrá ser desenmascarado cuando lo percibamos como un proceso de demolición de todo orden tradicional en tanto que tradicional, vale decir, en tanto que vinculado, ab origine, con principios superiores de naturaleza no humana, vendidos de Dios. Ramírez Arandigoyen. Las nuevas vestiduras sacerdotes. Aquí no nos referimos solamente al ilícito uso de ropa común por parte del sacerdote en diferentes ámbitos, contra expresas indicaciones de las autoridades eclesiásticas romanas. Ni tampoco a la desaparición de la vestimenta talar, llamada así porque llegaba a los talones. Hablamos estrictamente de las vestiduras litúrgicas y de su sentido más profundo, más allá del simbolismo que se le puede atribuir a cada una de las piezas, alba, amito, casulla, cíngulo, etc. Las vestiduras litúrgicas, aunque, naturalmente, su forma específica no se pueda deducir de modo necesario de la realidad misma, sino que están más bien condicionadas por el tiempo, expresan el hecho de que una persona durante un rato no actúa ni habla como un individuo concreto. XX, como dice su documento de identidad, sino que lo hace en nombre de Cristo. Por eso es algo mucho más serio que una falta de gusto o de estilo el que un sacerdote, como un individuo privado cualquiera, salude a la comunidad con el saludo social habitual. Se sabe de sacerdotes que saludan primero a los fieles con un «buen día, hermanos», y recién entonces comienzan el acto litúrgico, o no los despiden, tal como la Iglesia manda, sino que, desde el altar, los saludan con un «que tengan un buen día», o que el sacerdote se reúna después de la acción sagrada, vestido aún con las vestiduras sagradas, con los que están fuera, y hable con la gente sobre el tiempo o los sucesos del día. El filósofo Joseph Pieper contaba la anécdota aleccionadora de un amigo que, habiendo estado minutos antes conversando normalmente con un cacique de una tribu de Nuevo México, en Estados Unidos, tan pronto como éste se puso las vestiduras ceremoniales para sus danzas, lo ignoró olímpicamente y de ningún modo pudo entablar una conversación corriente hasta que se las quitó al finalizar su acto sagrado. Esta pérdida de sentido de lo sagrado y su confusión con el ámbito profano se ve también reflejado en las casullas y estolas con las que celebran algunos sacerdotes, que están adornadas con motivos puramente banales y que no tienen nada que ver con su función sagrada. La arquitectura funcionalista, que desprecia la distinción entre lo sagrado y lo profano y tiende a reducir el templo a una especie de salón de usos múltiples. Por eso no extraña encontrarse con iglesias construidas en las últimas décadas cuyas fachadas parecen hospitales, edificios de oficina, restaurantes o boliches. Y otras que ni siquiera respetan el más mínimo criterio de belleza y a las que no les cabe otro calificativo que el de feas. Más adelante haremos especial referencia a la posición del altar. Debemos recordar la verdad teológica de que el templo católico es a. Espacio sagrado que debe resguardar el Santísimo Sacramento del altar, Jesucristo, templo nuevo, cuyo cuerpo resucitado le permite estar verdadera, real y sustancialmente presente en todos los lugares y en todos los siglos bajo las especies eucarísticas. De ahí también los claros simbolismos que debe respetar quien construya una iglesia: el altar en el que se sacrifica el Cordero de Dios, piedra sagrada y no mera mesa, las gradas por las que se sube al templo y las gradas por las que se sube al altar, la distinción entre el presbiterio y la nave central, las plantas en forma de cruz, las tres puertas, etc. Los episodios en los que el mismo Dios habla a los hombres en lugares altos u ocurren sucesos sobrenaturales son comunes tanto al Antiguo, por ejemplo, el Sinaí, como el Nuevo Testamento, por ejemplo, la Transfiguración. Romano Guardini reflexionaba así sobre el sentido de los escalones: cuando subimos las gradas, asciende no solo el pie sino todo nuestro ser.
también subimos espiritualmente, y si lo hacemos con cuidado, en este caso presentimos un elevarse hacia aquello superior donde todo se mantiene grande y perfecto, hacia el cielo, donde Dios habita. Los signos sagrados, Ediciones Librería Emanuel, Buenos Aires, 1983, página 30. B. Figura especial y física que representa la Iglesia, templo espiritual y definitivo, no hecho por mano de hombre. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, punto de encuentro de Dios y los hombres, signo de la presencia divina en la tierra. C. Figura anticiparía del templo celestial, la Jerusalén Celeste. Aquí abajo hay un templo, en el que los fieles tributan su culto a Dios. Pero también allá arriba hay un templo, en el que señora el Cordero inmolado y en el que se celebra una liturgia de oración y de alabanza. Apocalipsis 5, 6 a 14, 7, 15. Ahora bien, al final de los tiempos ya no existirá esta dualidad. Descenderá la Jerusalén celestial, pero templo no vi en ella, pues el Señor, Dios Todopoderoso, con el Cordero, era su templo. Apocalipsis 21, 22. El templo será Dios mismo y los fieles lo alcanzarán y lo verán, cara a cara. Si se tienen todas estas cosas en cuenta, es razonable el sentimiento de malestar que uno puede experimentar al entrar a lugares como la Catedral de Brasilia. No solo por su planta circular que diluye la naturaleza orientación del visitante hacia un punto culminante, la llamada orientación teotrópica que impide caer en el horizontalismo antropocéntrico, sino porque antes que nada uno ha sufrido el impacto tremendo de tener que entrar a la iglesia descendiendo. En efecto, aunque parezca increíble, la entrada a la catedral es una rampa, no hay escalones, descendente. Es decir, se han eliminado las gradas que semejan el ascenso hacia el nuevo templo de Dios, hacia la montaña santa, y el fiel se ve de esta manera constreñido a realizar un acto de culto, por decir así, antinatural, casi podría decirse, antisagrado, siendo conducido, de hecho, hacia un lugar inferior, locus inferus. Este tipo de construcciones, que no respetan las dimensiones esenciales de lo sacro, se transforman más en un obstáculo que en un instrumento para la percepción de lo divino. Esto, en el caso de la Catedral de Brasilia, no debe extrañar. Fue diseñada por un famoso comunista ateo, el multipremiado Oscar Niemeyer. O, simplemente, compárese cualquier iglesia románica o gótica, o incluso las renacentistas, barrocas y neoclásicas, con los últimos, monumentales y, por decirlo menos, insólitos, santuarios modernos, todos, sugestivamente, construidos con plantas circulares u ovaladas y que en su apariencia externa semejan platos voladores, como la nueva Basílica de Guadalupe cuya forma, en realidad, pretende parecerse al típico sombrero mexicano, Sphinx, como el santuario de San Pío de Pietrelcina, terminado en 2004 por el arquitecto Renzo Piano, o incluso, una cárcel de máxima seguridad, como alguien ha definido al horroroso nuevo santuario de Fátima, diseñado por el arquitecto Alexandros Tombasi, terminado en mayo de 2007. Cualquier cosa parece que puede experimentarse menos construir una iglesia católica con planta en cruz. Hay un abismo, no solo estético sino también teológico, entre las desnudas y blancas paredes de, por ejemplo, la iglesia de Tor Tre Teste en Roma, año 2000, del famoso arquitecto americano Richard Meyer y los más de 6.000 metros cuadrados de mosaicos que revisten la Catedral de Monreale, en Sicilia, obra maestra del arte normando del siglo XII con las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, los ángeles y los santos, los profetas y los apóstoles, los obispos y los reyes, y el Cristo, Pantocrátor, que desde el ábside envuelve al pueblo cristiano con su luz, su mirada y su potencia. Parafraseando a Joseph Pieper en qué significa, sagrado. Ediciones Real, Madrid, 1990, podemos estar seguros de que quienes encargaron el trabajo a Niemeyer y a los demás parecen creer que lo que es esencialmente un templo católico se aprende en cualquier escuela de arquitectura y no en la facultad de teología. El nuevo arte de las imágenes con sus figuras, insólitas, o el intento de su supresión lisa y llama. En la confección de estas imágenes debe evitarse con un prudente equilibrio el excesivo realismo, por una parte, y el exagerado simbolismo, por otra. Se deben tener en cuenta las existencias de la fe católica más bien que el juicio y gusto personal de los artistas. Por lo tanto, el arte sagrado debe hallarse en dependencia absoluta de las verdades de la fe. Y si esas obras no las expresan claramente no deben ser introducidas en las iglesias. La imagen, insólita, no debe ser incluida en el templo.
Hay crucifijos cuyo nivel de abstracción simbólica deja perplejo al fiel en vez de incitar a su veneración, los llamados Christos et, porque se parecen a las imágenes de extraterrestres, alargados, popularizadas por el cine. Con perspicacia teológica el Papa Pío XII advertía en la encíclica Mediator Dei sobre cómo ciertas imágenes de Cristo crucificado podían inducir a errores en la fe al presentar su cuerpo sin las señales manifiestas de los acervísimos dolores que padeció, número 80. Y como por seguir teorías teológicas erróneas, algunos llegan hasta el punto de querer retirar de las iglesias las imágenes del divino Redentor que sufre en la cruz, número 202, con el pretexto de que solo se debe celebrar al Señor resucitado. Otra forma de atentar contra este aspecto de la liturgia son las corrientes que, fundadas en los desvaríos de pseudoteólogos anicónicos, tienden a barrer con todas las imágenes, dejando a las iglesias totalmente despojadas, al estilo de templos protestantes, sinagogas o mezquitas. Es cierto que hay imágenes de mal gusto, de un sentimentalismo lánguido y poco viril, pero aquí no se habla de cambiar esas imágenes por otras mejores, sino simplemente de eliminar la imagen cultural. Y esta pretensión iconoclasta tiene varios puntos de contacto con el proceso de protestantización, del que hablamos. Primero, la coincidencia de este rechazo a las imágenes con las posturas que acusan de idolatría a los católicos, por su interpretación literalista de la Biblia, la sola Scriptura. Y que todo sea para mayor gloria de Dios, y para la salvación de las almas. Hermanos en Cristo, que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video.